El árbol del ahorcado. Cierto día llegó a la ciudad de Tlaxcala una pareja de turistas. Cansados y hambrientos por su largo viaje, se detuvieron a tomar un descanso en una posada frente a la iglesia de Santiago. Mientras estuvieron ahí, les llamó la atención un árbol que parecía un difunto. Tanta era la curiosidad de la pareja que se acercaron al árbol. Muy cerca de ahí se encontraba un anciano. Al verlos tan interesados, les preguntó si querían conocer la historia del árbol. Los visitantes entusiasmados aceptaron escuchar el relato. El viejo acomodó su cuerpo y relató que hace muchos años, así como ellos, los viajeros se detenían en la ruta en su camino hacia la Ciudad de México o en dirección a Veracruz. Para descansar sus fatigados cuerpos se alojaban en el albergue, propiedad de un andaluz de fuerte temperamento, que tenía una hija de nombre Gloria, cuya gracia y belleza resaltaba en cada tema que se hablara en la posada. Los hombres admiraban a la joven en silencio, pues ninguno se atrevía a expresarle sus intenciones por miedo al impetuoso progenitor. Por aquellos tiempos, un grupo de forajidos llamados los Plateados, apodados de esa manera por los brillantes botones y espuelas, confeccionados de dicho metal precioso que traían consigo, se hospedaron en la posada, donde pidieron pan y vino. Ese día los ánimos se subieron por la bebida, y uno de los visitantes insultó a otro desatando una batalla campal. Asustada, una de las camareras ya no quiso seguir atendiendo a los huéspedes, pero Gloria se acercó valientemente y siguió atendiendo a los forajidos. El más temible de los visitantes, un hombre llamado Evaristo, se acercó a la joven, la miró y le advirtió que ella fallecería. Ella, sin inmutarse ante semejante aseveración, contestó con gracia: «Mejor viviré». El jinete le propuso entonces visitarla. Gloria aceptó la propuesta, diciéndole que diera 3 golpes en su balcón para asegurarse de que se trataba de él. Una semana más tarde, debajo del balcón de Gloria, se escucharon los 3 golpes. La joven recibió contenta al forajido, ya que por fin alguien se estaba atreviendo a desafiar el carácter de su padre. Desde esa misma noche se convirtieron en novios, hasta que un día el dueño del establecimiento fue alertado. El furioso padre solicitó la ayuda de varios hombres, con quienes preparó una emboscada al bandolero. Así, cuando Evaristo se acercó por el camino, observó que Gloria le hacía señas desde el balcón. En realidad se trataban de gritos, advirtiéndole que no se acercara. Sin darse cuenta, los hombres lo sujetaron y le pusieron una cuerda alrededor del cuello, ahorcándolo en aquel árbol que estaba a un costado de la posada. Antes de exhalar su último aliento, un caballo irrumpió entre los hombres. Su jinete de un tajo cortó la cuerda que sostenía a Evaristo y salió despavorido con una lluvia de balas a sus espaldas. Después del tiroteo, el caballo se detuvo en la lejanía, mientras los hombres se dieron cuenta que Gloria había fallecido, en tanto que Evaristo se encontraba tirado gravemente herido. No conformes con esto, lo colgaron de nueva cuenta en el árbol, donde finalmente falleció. Se dice que el cuerpo del hombre ahorcado desapareció ante los ojos atónitos de los presentes. Segundos después escucharon a lo lejos el relinchar de un caballo. Cuando los crueles hombres voltearon a ver, se dieron cuenta que Evaristo y Gloria iban montados en aquel animal salido de ultratumba. Por eso, cuando se celebran las fiestas de Tetla, se dice que nadie debe pasar por debajo del árbol del ahorcado, pues de hacerlo, la imagen de un jinete galopando veloz junto con una joven cuyo rostro es una calavera se hará presente. El llanto de una mujer de blanco. Un día a doña Chula le sucedió una extraña experiencia que la dejó marcada por el resto de sus días. Ella tenía la rutina de levantarse todos los días a las 5 de la mañana para hacerle el almuerzo a su esposo. El señor trabajaba en lo que antes eran los talleres de ferrocarriles mexicanos. Ese día doña Chula tenía su casa llena de gente, porque estaban de visita algunos de sus hijos, quienes estaban acostados en el piso de la sala. Mientras doña Chula alistaba todo para preparar el lunch, escuchó algo que le pareció como si alguien llorara en el patio trasero de su casa. Ella se asomó intrigada por lo que había oído. Al asomarse, miró de espaldas a una mujer vestida de blanco, pero no le prestó mucha atención, porque pensó que la mujer que estaba viendo era su hija,
que probablemente había salido al baño que se encontraba afuera, así que después de asomarse se volvió a la cocina, concentrándose en preparar los alimentos para el lunch de su esposo. En ese momento, a sus espaldas, se escuchó de nuevo un escalofriante llanto, pero ahora fue adentro de la casa. Cuando ella se giró hacia donde escuchó el llanto, sintió un gran miedo que le inundó todo el cuerpo, pues ante ella, a tan solo unos metros de distancia, se encontraba aquella mujer de blanco, pero no simplemente dentro de su casa, sino que estaba flotando sobre sus hijos que en esos momentos aún se encontraban dormidos en el piso. Su horror aumentó al ver cómo lentamente este ser empezó a avanzar hacia ella. Nuestra vecina emitió un grito de espanto que despertó a sus hijos. Ellos después comentaron que no les tocó ver ni oír nada de lo que su mamá les contó. Lo único que escucharon fue el grito de su madre, que después de gritar cayó al suelo desmayada. La pobre señora sufrió un infarto por el impacto de aquella tenebrosa aparición que se había manifestado dentro de su casa. Nunca supieron a ciencia cierta qué había asustado tanto a doña Chula. Sin embargo, los vecinos comenzaron a contar que por la calle Melchor Ocampo seguidos se escuchaban llantos muy parecidos a los que doña Chula decía haber oído, por lo que la gente llegó a la conclusión de que el espíritu que doña Chula había visto se trataba del alma en pena de la Llorona. Nuestra vecina duró 2 meses hospitalizada después de esta experiencia. Cuando salió del hospital a los 6 meses, murió su esposo, y al año la pobre tuvo la desgracia de volver a ver a la Llorona. Cuenta mi mamá que eran las 2 de la madrugada cuando le hablaron para que llamaran a una ambulancia, porque doña Chula acababa de sufrir otro infarto. Cuando mi mamá llegó a la casa, escuchó decir a los vecinos que se habían acercado para ver lo que pasaba, que a un nieto de la señora lo habían encontrado en una esquina, escondido entre un sillón y la pared, y que el niño dijo que su abuela se había desmayado cuando había visto a la señora que había atravesado la puerta de entrada y había recorrido el pasillo hacia la puerta de salida. Nuestra vecina estuvo 2 semanas más hospitalizada. Cuando recuperó la conciencia, ya no podía hablar, solo balbuceaba. Doña Chula falleció a los pocos días. Quienes la vieron dicen que su cara expresaba un gran horror, motivo por el cual la familia había decidido sellar el ataúd para que nadie viera su rostro. Actualmente la casa está en ruinas, ya que después de lo acontecido, ninguno de los 6 hijos quiso vivir ahí. Mi abuela contaba que años atrás, cuando Empalme tenía poco de haber sido fundado, una muchacha que vivía en esa misma calle se había enamorado de un hombre quien le arrebató su inocencia, y después no había querido casarse con ella, por lo que la muchacha, llena de dolor y tristeza, se quitó la vida. Algunas personas decían que el espíritu que lloraba era esa pobre chica, otros más decían que era la Llorona. De lo que estaban seguros era de que algo muy aterrador había tomado la vida de doña Chula, algo que quizá aún siga ahí. El pacto con el diablo. Esta historia se desarrolló en el estado de Michoacán. Resulta que un individuo estaba por recibir un puesto importante en su pueblo. Dicho nombramiento merecía que organizara una gran fiesta, pero el muy irresponsable no había preparado nada. Su esposa lo regañó diciéndole que ya debía tener todo listo para el convivio. Él, sin apenarse o preocuparse siquiera, le dijo a su mujer que para lograrlo, al día siguiente iría al pueblo y le pediría dinero al primero que se encontrara. Y así lo hizo. Al día siguiente, muy temprano, salió de su casa, y el primero que se encontró fue un Catrín montado sobre una mula. Se acercó a él y le comenzó a hacer plática. Después de intercambiar unas palabras, le dijo abiertamente que necesitaba dinero, que él tenía cómo garantizarlo. El Catrín, que en realidad era el diablo, lo escuchó con atención y le dijo que le daría el dinero, pero que a cambio tendría que entregarle al ser que siempre salía a recibirlo cuando llegaba a su casa. El individuo, creyendo que se refería a su perro, aceptó con gusto. «Yo te llevaré el dinero», dijo el Catrín,
y cuando llegue a dejártelo, no dejes salir a tu familia. Quiero que solamente salgas tú a recibirlo. El incauto hombre regresó a su casa y le contó a su esposa que un Catrín le daría mucho dinero a cambio de su perro. 3 días después, por la noche, se escuchó acercarse una carreta a la casa del individuo. Cuando salió a abrir, vio que el Catrín venía acompañado de unos extraños hombres. Lo primero que le dijo fue: «¿En dónde lo echamos?», refiriéndose a los costales de dinero que llevaba. El ingenuo hombre les dijo en dónde colocarlos, y los acompañantes del Catrín obedecieron. Le dejaron 3 bultos, llenos de monedas de oro. La esposa del afortunado preguntó a su hija sobre la identidad de estos hombres, pero ella no supo qué contestarle. El Catrín le dijo al individuo que debía saldar su deuda una vez pasada la fiesta. «Ya que está aquí el dinero, te voy a cumplir con lo pactado», dijo el hombre. «Te daré a mi perro». «Yo no quiero a ningún perro», dijo el Catrín. «Quiero a tu hija». Como el inconsciente hombre vio tanto dinero, no sintió remordimiento en entregar lo que el Catrín pedía. Antes de retirarse, le indicó qué camino debía tomar para llegar a su casa. El Catrín se marchó en su carruaje aprisa, tan aprisa que a su paso su vehículo sacaba chispas. Finalmente el individuo pudo dar la fiesta como la había planeado, con castillos, toritos y músicos para amenizar la velada. Además, llevó una buena cantidad de dinero a la iglesia como ofrenda, pero el sacerdote, al desconocer de dónde provenía ese dinero, se rehusó a aceptarlo. Mejor para el torpe hombre, pues llegando a su casa lo primero que hizo fue arrojar las monedas al aire. Pero pasada la fiesta recordó que debía cumplir su deuda con el Catrín, así que al caer la noche del día siguiente se dirigió a la casa de éste. Se llevó a su hija y a su esposa, pero no les dijo a dónde iban. Ellas solo obedecieron, pero presintieron que algo malo estaba por pasar. Durante el trayecto, pasaron por una capilla dedicada a la Virgen María, y su hija le pidió que le permitiera hacer una pausa porque quería rezar. El hombre no se rehusó. Se apartó un poco y se sentó en unas rocas. La madre de la muchacha fue con ella y las dos rezaron con mucha devoción. «Ay, Madre Santísima, no sé a dónde lleva mi marido a mi hija, pero confío en ti que la salvarás de cualquier mal», expresó la madre. De repente, a ambas les dio mucho sueño y se quedaron dormidas. De acuerdo a la leyenda, la Virgen se levantó de su altar y adoptó la forma de la mujer y su hija. El individuo continuó el viaje acompañado por las que él creía eran su esposa e hija. En cuanto llegó a su destino, que era una casa grande con zaguán de acero, pidió a quien lo atendió hablar con el Catrín. El sirviente del diablo sintió desconfianza en cuanto vio a estas personas y se lo advirtió a su amo. «No me parecieron bien esas personas, amo». No obstante la advertencia de su empleado, el Catrín ordenó que pasaran. En cuanto estuvieron frente al Catrín, éste supo que lo habían engañado. Entonces le dijo al deudor: «¿Le agradeces a tu hija que por devota que fue, te ha salvado de la deuda que tenías conmigo? Esas que me traes son imágenes. Yo no te pedí eso. Anda, vete ya». El desvergonzado flojo no entendió a qué se refería el Catrín con eso de imágenes, pues él solo veía a su mujer e hija. El hecho es que salieron de ahí y regresaron a su casa. En el camino, las mujeres nuevamente le solicitaron pasar a la capilla, pues querían rezar. Al momento de entrar a la capilla, las dos se convirtieron en la figura de la Virgen, al mismo tiempo que despertaron madre e hija de verdad y volvieron a casa con su marido. Ya a salvo, la familia hizo una reconstrucción sobre lo que había pasado. Ante la extrañeza del caso, el irresponsable individuo comprendió que el Catrín no era otro que el mismísimo diablo. Se arrepintió de lo que había hecho y, debido al impacto de saber que había visitado el mismísimo infierno, falleció al poco tiempo.